¿Qué tal, gente? Hoy me he puesto así de elegante porque vamos a hablar de Jorge Casanovas, Werlip, uno de los jugadores más importantes de la historia del LoL en España. ¿Quién no conoce a Werlip? Ha tenido incontables apariciones en el mundo de League of Legends, jugando en Giants, en Huma, ha llegado a jugar alguna vez en Fnatic, ha ganado con Mad Lions, ha subido al LEC con SK y, su punto más alto, sin duda, el crossplay de Irelia. Ahora en serio, Werlip ha sido la cara del LoL de España por muchos años. Esto se debe a todos sus logros en Europa y a los incontables títulos que ha ganado también en España, pero sobre todo a su personalidad y carisma en redes sociales. Otros muchos jugadores españoles han tenido más éxito deportivo que Werlip, pero no han sabido desarrollar su marca personal tanto como el Masto King, así que hoy os presento la carrera de Werlip. Jorge comenzó jugando al LoL como todos, en casa y no con los mejores medios. Es por todos conocido que Werlip tiene muchos hermanos, por lo que su tiempo en el ordenador era limitado y tenía que ingeniárselas para poder jugar al LoL. Tras un tiempo jugando le llegó la oportunidad de ingresar a Comando Elite, donde coincidió con Frederick y disputaron varios torneos, para luego pasar por Skull Club y Dragons, muy brevemente, aunque su paso por estos equipos le sirvió para conocer también a Adri y Riddle, que en un futuro jugarían con él en Giants. Solo con 17 años ya entraría en Giants Gaming, junto a Frederick, Pepinero, Adri y Fast Dragon. Con este equipo ganaría la Paris Games Week 2014 y la séptima edición de la Liga del LVP. En aquel momento existían las rankings de equipo 5 contra 5, una cola clasificatoria que ponía a los equipos competitivos en un ranking. Gracias a esto, Giants pudo participar en el torneo de expansión del LCS para la temporada de primavera de 2015. La Liga Europea buscaba aumentar 2 plazas para tener 10 equipos. A este torneo llegaron clubes como Millennium, H2K o Gamers2. Para disputarlo ficharon a Riddle como support. Fácilmente llegaron a la parte presencial del torneo, donde ganaron 3-0 a Reason Gaming, para caer ante H2K por el mismo resultado. Pero había loser bracket, por lo que tuvieron una segunda oportunidad que no desaprovecharon para volver a aplastar a Reason Gaming. Así fue como un equipo de 5 españoles llegó a la LCS en 2015. A Werlip y compañía les acompañó Lothar como entrenador. En Berlín tuvieron una horrible temporada, quedando novenos con un 5-3, empatando con el último. En el desempate por la novena posición consiguieron ganar, lo que los libraba del descenso directo, pero tenían que mantener la plaza jugando el torneo de ascenso-descenso, plaza que mantuvieron al vencer por tercera vez en el mismo año a Reason Gaming. Para el verano de 2015 decidieron cambiar a Riddle por Godfred, un sueco que destacaba por su Morgana. Esta temporada terminó mucho mejor para Giants y Werlip, quedando sextos y entrando en playoffs, donde perdieron 3-0 contra H2K, pero al menos no tenían que jugar el descenso. También participaron en el bracket clasificatorio al Mundial, donde perderían 3-0 en la primera ronda contra Rocket. Durante toda esta etapa, Werlip siempre fue un jugador muy respetado en Europa. Siempre había un ban para él, Jax, y es que cualquier equipo del LCS temía lo que podía hacer Jorge con este personaje, y no se lo jugaban a poder perder si lo dejaban abierto. Para 2016, Giants decidió cambiar muchas piezas, y Werlip abandonó el club y la Liga Europea, por lo que decidió unirse a Team Huma, y jugar al lado de Santorin, Godbro, Holy Phoenix y Cash. El equipo logró clasificarse a la Challenger Series de primavera en 2016, liga que ganarían con Werlip como MVP de los playoffs. El equipo tenía madera para clasificarse al LCS. Werlip volvería a Europa, pero un cambio en Team Huma lo descolocó todo. Santorin era una pieza esencial del equipo, pero justo antes del torneo de ascenso fue contactado por Team Member, un equipo de Norteamérica que buscaba clasificarse también al LCS, pero en Norteamérica. Que por cierto, no lo hicieron. Huma tuvo que fichar a Rudy para el ascenso. En ese torneo perdieron contra Rocket y Giants quedándose fuera de la liga. Quizás esto hubiera sido distinto con Santorin, pero Jorge quería seguir intentándolo, por lo que en verano militó en Fnatic Academy, junto a Impaler, Shot Perfect, Exor y Clag, pero no logró clasificarse a la Challenger Series. Aún así, fue suplente de Fnatic del LCS. Jugó 2 partidos, ambos perdidos, jugando con Gangplank contra Rocket y con Jax contra G2. Para final de 2016 y todo 2017 fichó por Thunder X3 Baskonia, ganando una SL Masters con Carbono, Diamond, Kitty y Cash. Este equipo quedaría sexto de la temporada 11 de la División de Honor. En 2017, Baskonia haría cambios muy importantes para el futuro de Werlip. Llegarían poco a poco nuevos jugadores al club. Los primeros serían Selfieman en la jungla y Falco de apoyo. Junto a Pepinero y X de Smiley ganarían la Superliga temporada 12. A finales de año, el bloque de Werlip, Selfmade y Falco aterrizaría en una organización recién creada, Mad Lions. A ellos se les uniría Araneae como entrenador, que encontraría 3 grandes talentos, Humanoid, Nemesis y Jeskla, jugadores que posteriormente pasarían por la LEC. Humanoid no encajaría con el equipo y Nemesis sería el medio titular, y tras perder contra el legendario Giants de Ruin, Gilius, Yizuke, Attila y Jacktroll, en la final de la Superliga temporada 13, cambiarían a la de Carry, para que entrase en 2018 Crownshot, en el carril inferior. Este bloque llevó a Werlip a ganar 2 Superligas, un European Masters, una Iberian Cup y un torneo invitacional en todo 2018. En esa misma pretemporada participó en los benéficos de Ibai. 2019 fue un año de celebración para Werlip y sus fans. Era el primer año de la LEC y todo Mad Lions menos Falco había subido a la liga gracias a su dominancia en Europa. El Masto King jugó en SK Gaming la primera temporada de la LEC, junto a Selfmade, Pirean, Crownshot y Dreams, quedaron sextos esa temporada.
En el parón entre temporadas, Selfmade habló con el equipo recomendando que echaran a Wehrleap. Discusión que se vivió intensamente en redes. Como resultado de este choque, el top laner tuvo que jugar el resto del año en SK Prime, donde no haría nada relevante como club. En 2020, el Masto King llegaría de nuevo a España, a Mad Lions Madrid, compitiendo en Superliga junto a Coldo, Hatrix, Flacket y Prime. Este equipo prometía y convencía, pero la llegada del COVID y el confinamiento hizo mucho daño a Jorge, el cual perdió el nivel y la motivación, algo que afectó a todo el equipo. Aún así, lograron quedar segundos en temporada regular gracias a los puntos que tenían acumulados, aunque serían aplastados por el Movistar Riders del Joya y Rux en playoffs. Tras no pasar del play-in del European Masters, Jorge decidiría que era el momento de acabar su carrera como jugador, uniéndose posteriormente al proyecto de Valiant durante todo 2021, para en 2022 entrar en Heretics como socio y cara visible de la división de League of Legends. Aún así, no ha dejado el juego, participa en distintos Twitch Rivals, coestreameando la Superliga y jugando Iberian Cup 2022 en algunos partidos. Su faceta de creador de contenidos sigue estando muy ligada al LoL. Wehrleap ha ganado 4 ligas españolas, una Challenger Series, un European Masters, una Iberian Cup y otros 7 torneos distintos. Jorge ha demostrado que es un luchador, siempre queriendo competir al mayor nivel y dejándose la piel para subir a la LEC, siendo uno de los mejores jugadores de la historia de España, con múltiples títulos. Ahora es un gran creador de contenido, con muchos éxitos tanto en stream como en su podcast junto a Gorgo y Nilo Ojeda, Club 113. Aún queda mucho por ver de Masto King.